Bueno, pues Santiago, si te parece, empezamos contigo en este momento de tensión a la espera de lo que decida Estados Unidos, prácticamente 48 horas de espera, de compás, bueno, pues mirando cuál va a ser la decisión de Donald Trump, si hay o no un ataque directo contra Irán. Lo que sí que sabemos es lo que ha pasado en las últimas horas, estos nuevos misiles hipersónicos, estos nuevos misiles lanzados por parte de Irán. Se habla de los misiles Sabah 3, los misiles Fatah, se habla incluso de misiles balísticos intercontinentales. Lo que sabemos es que estamos en una nueva fase, Irán está escalando los ataques y sobre todo Israel empieza a dar sensación de cansancio, de debilidad. Estamos viendo más impactos que nunca desde el inicio del conflicto. Es verdad que llevamos 6 días. Bueno, evidentemente Israel va a necesitar en algún momento una ayuda por parte de Estados Unidos de Norteamérica que vaya más allá de la que ha recibido hasta entonces, y para la estrategia geopolítica de Estados Unidos y en general del mundo anglosajón, Israel es fundamental en Asia Occidental. Lo único que a mi juicio, y lo digo más que nada para tratar de ampliar un poco el análisis y el horizonte de análisis de lo que está ocurriendo, hay que entender y contextualizar estos mutuos ataques entre Irán e Israel en el contexto geopolítico en el que se está desarrollando todo, que es el que yo llamo desde hace tiempo Segunda Guerra Fría. Los ataques por parte de Israel a Irán son ataques indirectos de Estados Unidos a los BRICS Plus, de los cuales forma Irán parte, y por tanto a la República Popular China. De la misma manera, los ataques de Irán a Israel, de alguna manera también benefician a esos BRICS Plus y particularmente a China y a Rusia, en tanto que consideran que Israel ocupa un lugar en esa región que es contraproducente para los intereses de China y de Rusia, de Moscú y Pekín, como se ha visto, por ejemplo, con el derrocamiento del anterior régimen de Siria, el de Bashar al-Assad, y la instauración de un régimen de corte yihadista salafista que, por cierto, permitió abrir el espacio aéreo para Israel, algo que permitiría pues también unos ataques aéreos mucho mayores sobre Irán. Esto es básicamente las grandes potencias jugando al Risk en una zona de máxima tensión que ha sido siempre, como es Asia Occidental, Oriente Próximo, Oriente Medio, son términos quizás un poco más confusos. Pero lo que está claro es que cada uno de los dos contendientes ahora mismo juega un papel fundamental en todo este asunto. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que Israel, y particularmente sus servicios de inteligencia y sus lobbies en Estados Unidos, tienen bastante influencia en las clases dominantes estadounidenses, bien sea porque esos servicios de inteligencia poseen material que pueda ser muy sensible a la hora de determinar las involucraciones de algunos grandes políticos, militares, etcétera, en cuestiones sucias, y de ahí pues ciertas insinuaciones que hizo Elon Musk antes de desaparecer del poder del lado de Donald Trump. Es verdad que le acababa el contrato, como quien dice, pero también es cierto que quizás se fue viendo lo que se venía y no quería mancharse las manos con ello, porque evidentemente pues parece ser que quizás el Mossad tenga material sensible sobre Donald Trump que tenga relación con Jeffrey Epstein, porque Epstein parece ser que tenía bastante relación y conseguía bastante información para los servicios secretos israelíes. Pero luego está la cuestión religiosa, algo que se ha empezado a adelantar a través de los pequeños trailers que han salido de la todavía no editada, creo, todavía no subida a internet, entrevista de Tucker Carlson a Ted Cruz, donde una buena parte del, vamos a llamar, establishment político estadounidense republicano, conservador, pero también demócrata, pues considera que defender a Israel es algo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y hacer una lectura, digamos, evangélico-sionista protestante de lo que es la existencia del Estado de Israel. Evidentemente aquí también Irán busca su propia justificación religiosa, porque de alguna manera hay una cierta escatología chiita que llama a la guerra santa contra Israel, que también además le serviría para justificar su liderazgo en el mundo islámico, y no solo en Asia Occidental, no solo en Oriente Próximo. La cuestión es que un país chiita, mediante sus acciones contra Israel, que se han visto que militarmente han sido exitosas, pueda erigirse como líder religioso de una religión que tampoco es tan homogénea como parece, como es el Islam, en la que la mayoría son sunitas, pues no es algo que sea muy agradable de cara a los intereses y planes de programas de las grandes potencias sunitas del mundo islámico, y particularmente de las árabes, sobre todo de Arabia Saudita,
donde no hay ni una sola iglesia cristiana, mientras hay centenares en la República Islámica de Irán. Entonces, aquí hay un toma y daca donde hay terceros actores. Esto es muy parecido, hay que hacer la analogía, salvo salvedades, con lo que ocurre en Ucrania, donde hay actores indirectos en juego, en la zona, pero los actores indirectos se pueden convertir en directos en la medida en que los actores más calientes, Irán e Israel, consigan activar ciertos mecanismos que permitan ese tipo de ayudas bélicas. En el caso de Estados Unidos creo que está bastante claro. La escalada a donde puede ir esto puede ser tremendamente peligrosa para la zona y para el mundo en general, porque estaríamos en un episodio que recordaría, a mi juicio, demasiado a los episodios de las dos primeras guerras de Irak, y particularmente en la segunda, donde además hay que decir que Irak ahora mismo sería el único apoyo más o menos fiable que puede tener Irán en la zona después del descabezamiento del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Entonces, me parece que desde kilómetros muy lejanos, como son los que se observan desde Pekín o desde Moscú, están muy atentos a este conflicto, porque si Washington se mete, evidentemente ahí se corren varios riesgos, y con esto termino. Se corre el riesgo de que esto ascienda a un conflicto bélico mucho más extenso. Se corre el riesgo también de que a través de una revolución de colores, pues el régimen iraní también colapse y se reinstaure una suerte de monarquía comandada por el heredero del Shah, Reza Pahlavi, en sentido liberal tradicional. Y también se corre el riesgo de que Estados Unidos pueda militarmente, esto también lo dijeron Tucker Carlson y otros analistas políticos en Estados Unidos, de que Estados Unidos pueda desgastarse demasiado a nivel internacional, algo que es contraproducente con la estrategia del trumpismo, del MAGA, del movimiento MAGA, Make America Great Again, de conformar una mayoría social conservadora en ciertos países democráticos. Si Estados Unidos interviene en la guerra de Irán, se corre el riesgo de que la movilización antibelicista y antiimperialista, como la que ocurrió en 2002 contra el no a la guerra de George Bush II, se pueda reactivar, y evidentemente el signo ideológico de esa movilización no va a ser en absoluto trumpista, con lo cual el mundo ahora mismo está en un menjunje tremendo, porque las vueltas ideológicas que puede dar todo hace unos meses serían imprevisibles. Bueno, pues en medio de este mejunje, nuevos ataques por parte de ambos bandos. Habla de fuertes explosiones en Teherán, mientras también se está informando al mismo tiempo de al menos 15 misiles lanzados por parte de Irán contra Israel. Al parecer el ataque ya ha terminado, y también informaciones que apuntan a que personal de Estados Unidos estaría evacuando en estos momentos Bagdad ante esta escalada, ante estas dudas también, como estaba comentando Santiago, de que Estados Unidos entre en el conflicto. Al parecer personal estadounidense estaría evacuando en estos momentos Bagdad. Atentos a esta última hora. Esta es la imagen en directo de Tel Aviv tras este ataque, como les decimos, con al menos 15 misiles por parte de Irán. José, te quiero preguntar precisamente por esto, los nuevos misiles que está lanzando Irán, hoy con impactos en este hospital de Soroka. Se habla también de la destrucción de la bolsa de valores, y se habla incluso de misiles con varias ojivas. Se habla de este misil Fatah, este misil Shabab. ¿Qué está pasando? ¿Irán está lanzando su arsenal, su mejor arsenal, sus mejores armas, o Israel está empezando a quedarse sin defensas? Pues un poco las dos cosas. El problema que tiene la cúpula de hierro israelí es que es muy cara, y que los misiles que se fabrican pues se pueden en muy pequeña cantidad, con lo cual tiene que administrar el empleo de esos misiles. Y claro, cuando te llega un enjambre de misiles de los cuales tienes que defender a tu país, pues significa que tus existencias se van agotando. Creo que acaban de llegar 2 baterías nuevas que mandó Estados Unidos a Israel, pero aún así, la semana pasada hablábamos de que había que ver en qué estado había quedado la capacidad militar iraní. Y a medida que pasa el tiempo, lo que vemos clarísimo es que los israelíes simplemente han arañado la superficie del poder militar iraní, lo cual ha sido un error tremendo. Y bueno, pues este error de cálculo del gobierno israelí pues está llevando a cabo pues una serie de represalias que probablemente ni soñaban.
Y bueno, ahora mismo probablemente lo único que puede salvar a Israel de mayores desastres es directamente una intervención norteamericana. Ahora, esa intervención es simplemente aérea, tampoco va a arreglar el asunto. Es decir, quizá había que empezar me imagino, espero, no sé, deseo, esto ya no es más un wishful thinking, pero me imagino que a través de Rusia o a través de los países europeos se está intentando llegar a un acuerdo para impedir que esto llegue a más, porque es que la situación se está poniendo muy, muy mal. Y yo creo que las dilaciones que está haciendo Trump posiblemente tengan mucho que ver con eso. Ahora bien, si las dilaciones que se están produciendo se deben a la intervención como mediador de Moscú, quien tiene que poner sus babas a remojar es Zelensky, porque evidentemente habrá un precio por esto. Recordemos además que el tema nuclear iraní es más complicado de lo que parece. Los iraníes habían firmado un acuerdo con Rusia, por lo cual Rosatom, que es el gran coloso, el gran monopolio del poder nuclear en Rusia, iba a fabricar 8 centrales nucleares allí. Es decir, es un contrato extraordinariamente jugoso para Rusia que evidentemente no va a dejar abandonado. En fin, hay una serie de factores que se están jugando aquí que, si todo va bien, pues puede que haya un arreglo bajo la mesa entre rusos, americanos, chinos, etcétera. Y si todo va mal, pues nos van a llevar a una catástrofe enorme, porque, repito, si realmente Israel y Estados Unidos quieren acabar con el régimen iraní, primero, yo creo que es una tarea imposible si los iraníes no quieren. Pero, en segundo lugar, la operación militar sería un disparate. Recordemos que simplemente el tamaño y los 90 millones de habitantes que tiene Irán y los 500.000 combatientes en pie de guerra que ahora mismo tiene ese país. Y cómo se ocupa ese país, cómo se domina, bueno, en caso que lo puedan ocupar, que esa es otra. Y además Irán ha demostrado un músculo militar enorme. Los nuevos misiles que está utilizando Irán, en el fondo es una solución bastante sencilla, que son misiles con ojivas de racimo. Es decir, esas ojivas se abren y sueltan un montón de pequeñas unidades que son las que estallan y que son absolutamente incontrolables. O sea, ya me parece que la ojiva se abre a unos 1000 metros sobre el suelo. Entonces, claro, ¿quién para eso, no? Y también no olvidemos que tienen hipersónicos y que tienen un ramillete muy florido de todo tipo de unidades de cohetería. Entonces, bueno, yo creo que la semana pasada tenemos la incógnita de qué es lo que había pasado y hoy lo hemos visto. Irán ha sufrido rasguños, pero ningún daño importante. Y bueno, pues esto es una muy mala noticia para Israel. Bueno, pues pendientes de Israel, pendientes también de lo que decida un Donald Trump, que por cierto está lanzando nuevos mensajes en sus redes sociales. Ahora no apunta a Irán, sino que apunta al presidente de la Reserva Federal. Mensaje contra Jerome Powell. Ha declarado que el presidente de la Fed, Jerome Powell, es una de las personas más destructivas del gobierno. Esta declaración se produce un día después de que el Banco Central decidiera mantener sin cambios los tipos de interés. En una publicación en las redes sociales, Trump afirma que Powell le ha costado al país cientos de miles de millones de dólares. Instaba a tomar medidas inmediatas, afirmando que la demora de Powell es una vergüenza estadounidense. Se hizo eco de críticas anteriores donde Trump destacaba que los bancos centrales europeos han actuado con decisión, insinuando que Estados Unidos se está quedando atrás. Siempre dice demasiado tarde Powell, ahora va un paso más allá en sus ataques. Habla de que es una de las personas más destructivas del gobierno. Precisamente hablando de Estados Unidos, el Departamento de Estado está lanzando un mensaje de advertencia en estos momentos. Dice que considera todas las opciones disponibles para evacuar a los ciudadanos de Estados Unidos varados en Israel, dando cuenta de la tensión que se está viviendo. Mensaje importante del Departamento de Estado. Emiliano, te quiero preguntar por esto, por la escalada que estamos viviendo prácticamente ya por 6º día consecutivo. Parece que esto va más, y también los ataques iraníes, hoy dañando el hospital Soroka o el edificio de la Bolsa de Valores en Tel Aviv. También parece que sus misiles están impactando más, ¿no? Están atravesando las defensas israelíes.
Sí, bueno, como ha señalado José, pues el ejército israelí dijo que había acabado solo con el 40% de la capacidad de misiles de Irán. Es decir, que por lo tanto aún les queda un arsenal importante que están utilizando y el escudo de hierro no es infalible. Es decir, como mucho intercepta entre el 80 y el 90% de los misiles que pueden llegar y no está en todo el territorio israelí, de tal manera que, bueno, que evidentemente va a haber víctimas, va a haber impactos en edificios, algunos más relevantes que otros desde el punto de vista militar. Evidentemente va a haber también impactos en edificios civiles, como ha ocurrido con el hospital. Pero bueno, el objetivo lo tiene clarísimo Netanyahu, sabe que es el momento histórico porque tiene debilitado a Hezbollah en el Líbano, a Hamas en Gaza, a los hutis en Yemen y por lo tanto todos los proxies que tenía Irán y que impedían acciones de mayor rango o alcance por parte israelí, pues de momento no, ya las ha perdido. Entonces Netanyahu es consciente de eso, él sigue mintiendo con el tema del enriquecimiento y la posibilidad de crear una bomba nuclear. Recordemos que lleva casi 10 años en diferentes foros diciendo que quedan 2 semanas, es como tranco las 2 semanas, que quedan 2 o 3 semanas para el enriquecimiento. Precisamente hoy han emitido un informe de la inteligencia norteamericana diciendo que desde el punto de vista técnico y con su información le quedaría todavía 3 años como mínimo para tener esas armas nucleares. Se habla que el enriquecimiento uranio al 60, pero el 60 no es suficiente, tiene que llegar al 90 realmente para que puedan tener esa arma nuclear y por lo tanto lo que es consciente el señor Netanyahu es que ahora mismo sí que domina el espacio aéreo iraní, que por lo tanto tiene vía libre para hacer operaciones como está haciendo, bombardeando instalaciones de misiles y también con mayor o menor medida determinados objetivos militares, especialmente de algún jefe militar que ha vuelto a matar. Y bueno, y está ahí encima de la mesa el tema de Ali Khamenei, si es objetivo o no es objetivo, lo cual sería una barbaridad. Trump creo que desde el minuto 1 ha dicho que no es el objetivo prioritario. Entonces los dos objetivos, uno militar y otro político que tiene Netanyahu, yo lo veo harto difícil que lo logre, porque por mucho que mate a Khamenei, pues se ocurrirá lo mismo que ha ocurrido con los responsables del programa nuclear iraní o con la propia cúpula militar que ha ido reemplazado por otro. Pues si muriese Khamenei, volvería a otro de los ayatolas o que eligiesen allí por el Consejo de Senior de los ayatolas. Entonces, es muy difícil lograr ese objetivo político porque la sociedad iraní hay una resistencia o hay una oposición, pero está tan sumamente sometida por la Guardia Revolucionaria que tendría que acabar con toda la Guardia Revolucionaria y eso es prácticamente imposible. Y como señalaba Santiago también, aquí en Washington en Washington y en los medios norteamericanos hay un debate muy intenso. Todos los podcasters trumpistas o de defensores del movimiento MAGA están en contra de una operación militar, es decir, consideran que es absolutamente innecesaria y que va en contra, digamos, de las prioridades que hay en Estados Unidos. Los republicanos también están súper divididos y por lo tanto esa decisión de ir a la guerra, si es que realmente no va a haber una declaración de guerra, porque eso Trump va a evitar cualquier tipo de paso por el Congreso y el Senado, pero si lo hubiera, pues creo que dentro de los republicanos no va a haber una carta libre a esa declaración de guerra. Y bueno, la contradicción aquí es que los planes están aprobados en el sentido no de atacar, sino de tener todos los preparativos necesarios para, en el caso que decidan dar un pasito más en el apoyo al gobierno de Netanyahu, pues tener la operatividad y la logística necesaria. Pero bueno, yo creo que Trump tiene las dudas y esperemos que es importante recordar que mañana pues los europeos, que normalmente no tenemos mucha voz ni mucho voto en estos últimos años en determinados conflictos, pues se van a reunir con el ministro de Asuntos Exteriores iraní a ver si logramos que haya algunas bases necesarias para que se pueda alcanzar pues una especie de acuerdo sobre el programa nuclear iraní, que todo esto viene provocado también por la salida de Estados Unidos, porque en principio funcionaba. Como has mencionado, la salida de ciudadanos norteamericanos o con doble nacionalidad es algo típico. De hecho, llevan ya desde la semana pasada desplazando al personal norteamericano de diferentes embajadas en esa zona geográfica y, por lo tanto, pues entra dentro de las precauciones normales. Y ayer, en una entrevista que dio el embajador ruso en Londres, lo que dijo es que sí que estaban sacando también al personal nuclear en la central nuclear de Basey,
porque realmente consideran que puede haber una amenaza y que están tratando de mediar, aunque ellos obviamente ya han tomado posición a favor de Irán. Entonces, bueno, ahí está el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, también dio ayer una entrevista y diciendo que, bueno, que ellos van a seguir, si Estados Unidos entra en guerra, pues que pondrán minas en el estrecho de Hormuz y que en su caso atacarán objetivos militares, pero creo que eso simplemente forma parte de, digamos, de esa retórica belicista para decir que no están en una situación complicada, que creo que lo están.